Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un episodio más de Tiempos Equívocos, en específico de Páginas Críticas, esta sección de nuestro programa que tiene como eje central la discusión de textos contemporáneos o de textos clásicos. Páginas Críticas se dedica al comentario de producciones que nos parecen relevantes para el pensamiento crítico, para la historia del pensamiento crítico. En esta ocasión vamos a hablar, en espera de poder entrevistar al compilador del libro que vamos a comentar el día de hoy próximamente, pero vamos a dar un comentario inicial al libro Camaradas, nueva historia del comunismo en México, que publicó el Fondo de Cultura Económica. Para eso estamos aquí Aldo Guevara y Jaime Ortega. Aldo, por favor. Bueno, pues sí, como bien lo dices, Jaime, el Fondo publicó a finales del año pasado este libro Camaradas, nueva historia del comunismo en México, que se enmarca en una serie de publicaciones bastante interesantes del Fondo, que se llama Biblioteca Mexicana. Bueno, pero más allá de esto, pues el libro es bastante llamativo desde un inicio por el título, o el subtítulo, Nueva historia del comunismo en México, ¿no? Está coordinado, como dices, por Carlos Illades, tiene 11 ensayos y en él participan desde jóvenes investigadores hasta investigadores ya reconocidos por sus trabajos en torno a la temática de la izquierda. Me parece que el libro se enmarca en una serie de publicaciones que han aparecido en los últimos años que se preocupan por reconstruir y explorar nuevas historias del comunismo, ya sea en este caso el comunismo mexicano. Y lo hacen desde ciertos horizontes que intentan desmitificar, ¿no? El ejemplo perfecto es un texto de Lombardo Toledano, por ejemplo. Y además de esto, el libro me parece que tiene el mérito de hablar del comunismo más allá del comunismo mexicano, más allá del comunismo del Partido Comunista, ¿no? Toma en cuenta que hubo un movimiento comunista que no se enmarcó como cuadro del partido y que podemos hablar de muchos comunismos en México. No sé si tú quieres decir. Bueno, pues secundo contigo la idea que efectivamente enmarcar en una colección dirigida por Enrique Flores Cano, un historiador de una muy reconocida trayectoria, pues efectivamente este libro hace parte de una serie de publicaciones. Yo pongo aquí en la lista, por ejemplo, que presenta el libro de El campesino y su persistencia en la actualidad, coordinado por Tanalis Padilla, por ejemplo, ¿no? Que son aproximaciones novedosas a temas clásicos, vamos a decir, ¿no? En primer lugar. Segundo contigo, que el título es llamativo. Yo en una presentación que hicimos del texto en la Feria de Minería, del libro de Minería, les comentaba a un par de autores y coordinadores que a mí me parece que el subtítulo más adecuado hubiera sido Nuevas historias del comunismo en México, porque efectivamente esas historias apelan a una pluralidad de voces que incluyen, quizá de manera central durante una época, al Partido Comunista, pero que de ninguna manera se limitan a él, como creo que apuntas bien, ¿no? De tal manera que efectivamente en los 11 ensayos vamos a encontrar nosotros un recorrido histórico, no necesariamente lineal, de distintos momentos. Yo creo que la tesis más importante que articula el libro, a pesar de su diversidad y de la evidente distancia entre los autores, efectivamente gente que ha trabajado durante muchos años este tema, como bien lo pones tú, en el caso de Víctor Heifetz, por ejemplo, el propio Carlos Illades o John Lear, con jóvenes investigadores. ¿Qué es lo que articula estas perspectivas? Creo que la tesis principal es que el comunismo es una cultura. Es parte de la cultura política, así sea minoritaria en bastantes momentos, marginal en muchos otros, es parte de la cultura política de este país, Claro, ¿no? Yo creo que sobre la base de eso podríamos comenzar a ir comentando en líneas generales, invitando al público que se acerque al libro, a quienes nos ven y nos escuchan, los ensayos. ¿Qué te parece? Claro, sí. Sí, te digo, el libro está dividido en 11 ensayos. Como dices, no hay una hilazón cronológica entre los apartados. E incluso me atrevería a yo hacer un propio apartado porque no están divididos, ¿no? Claro. Yo el libro lo organicé en 3 apartados. El primero, que es Historia de sujetos y organizaciones de la izquierda mexicana.
están los textos de M.N. Roy, uno de los fundadores, el fundador hindú bengalí del Partido Comunista Mexicano, el texto sobre Vicente Lombardo Toledano, y el texto de la LEAR, ¿no? De la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Bueno, también entra el texto que habla sobre Wenceslao Roses, Claro. otro de los traductores, filósofos refugiados en México que me parece no ha tenido la atención que se merece. El segundo eje lo llamaría un eje de análisis de procesos políticos en concreto, ¿no? Están el texto de Heifetz, claro, que es sobre el PCM y la Pronfinter, el texto de Carlos Illades, claro, la renovación del marxismo, y el texto de Máximo Modonesi, la crisis histórica de los comunistas mexicanos. Y el tercer eje que yo ubicaría es el de experiencias editoriales y culturales del comunismo, que está el texto de Sebastián Rivera sobre la editorial popular, esta editorial del Partido Comunista, el texto de Sofía Rodríguez y Luciano Concheiro sobre las revistas del comunismo, y el texto de Rodolfo Suárez, un texto bastante peculiar, que se llama Se prohíbe a los materialistas estacionarse en lo absoluto, el comunismo mexicano y la cultura popular en el siglo XX, que trata de hacer un análisis a partir de películas, en específico de una de Cantinflas, de hasta qué punto el comunismo está presente en la cultura mexicana. Claro, en la cultura popular mexicana. Sí, es un texto muy sugerente, yo adelanto eso, me parece muy sugerente porque rememora la vieja y poco conocida película de Dicen que soy comunista, y luego pasa a de resortes esa película, y luego pasa a analizar de manera muy abierta y muy creativa la película de Cantinflas, el señor ¿no? ministro. El señor ministro, sí, en el año 67, me parece, ¿no? Y con las salvedades de la relación personal de Cantinflas con el régimen político, ¿no? Pero bueno, creo que podríamos tomar como base este señalamiento que tú haces, y al final decir lo que nos parece que falta, ¿no? Claro. Como pueden ver, pues es un concentrado, es un intento muy diverso de captar, como dice Aldo, a partir de los sujetos, ¿no? De los sujetos y de quiénes son los que, digamos, embisten esa playera del comunismo, ¿no? Entonces tenemos un sugerente ensayo sobre Patricio Herreras, un investigador chileno que tiene muchos, estudió en México, tiene muchos años estudiando la obra de Lombardo Toledano. Creo que es un trabajo muy atípico, porque no ubica a Lombardo como el resto de la izquierda lo va a hacer después, dentro de ser parte de la construcción del régimen político. Creo que él trata de dar una visión mucho más amable de Lombardo Toledano, de hecho critica las visiones críticas de Lombardo Toledano, y trata de ubicar su influencia alrededor de los conflictos con el Partido Comunista en 20-30, ¿no? Me parece que esa es una... Bueno, el texto sobre Roy, de Daniel Kent, que es un estudioso del área asiática, que reconstruye un poco los elementos biográficos que le dan sentido a la vida de Roy, y por qué un hindú bengalí termina fundando el Partido Comunista de México después de huir de los Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un par de valoraciones sobre personajes y sujetos que son bastante sugerentes, ¿no? Claro. Como añadido, hay que decir que la casa de Roy, el día de hoy, en la colonia Roma, para ver las aventuras de una historia, pues hoy es un restaurante muy lujoso, ¿no? Sí, es un club que solo puedes entrar, creo que con una invitación rarísima. Bueno, y se llama Roy, justamente. M.N. Roy. Claro, sí, además es bastante interesante porque Daniel Kent no es un investigador que siempre ha tocado temáticas sobre la izquierda mexicana, sobre el comunismo, pero es un investigador sobre esta cultura hindú. Claro. ¿No? Entonces, a mí me parece fundamental cómo rastreo toda el mapa y la ruta que sigue Roy para llegar a México, ¿no? Claro. Cómo podría parecer fortuita su estancia en México y el proceso que vive para fundar el Partido Comunista, pero a la vez cómo no es fortuita, ¿no? Cómo se vive un
pues un ambiente de revuelta, un ambiente de revolución, donde no sé si de revolución, pero sí donde sabían que siendo hindú, siendo estadounidense, siendo mexicano, había esa posibilidad y esa necesidad de crear una organización política, quizás un movimiento, porque se puede modificar la realidad, ¿no? Claro. Me parece que en ese sentido el texto de Kent es de un valor fundamental, esta reconstrucción historiográfica, pero justo, no todo puede ser como lo queremos, deja de lado un poco esta relación que hay con el comunismo mexicano en estricto sentido con la fundación del Partido Comunista para enfocarse en la figura de Menem Roy. Eso es lo único que a mí me parece cojea un poco ese artículo. Un poco esa historia fue contada entre otros, ¿no? Por Taibo, por ejemplo, ¿no? Que también reconstruyó, claro, sin la profundidad del conocimiento de una figura tan atípica, ¿no? Después Roy se va, termina en Rusia, es funcionario de la IC, y después acabará en el nacionalismo, si no mal recuerdo, ¿no? En el nacionalismo hindú. Pero bueno, ahí hay una beta. Bueno, me parece que el libro cumple dando acercamientos puntuales a figuras poco conocidas. Claro. ¿no? El otro que ponías tú, figura poco conocida, es Wenceslao. ¿no? Wenceslao Roses, que es un emigrado español, del cual tenemos pocos datos biográficos en realidad. Su estancia en México es mucho más conocida, porque entre otras cosas fue el traductor y el editor de gran parte de la obra de Marx y Engels para toda América Latina por la vía, digamos, de los partidos comunistas. Se dice o se circula que era el traductor al español de muchas de las obras que publicaban en Progreso, y además, bueno, fue miembro del Partido Comunista Español, por supuesto, fue ministro durante el gobierno de la República, ¿no? Encargado, ¿no? de la sección de Bellas Artes, ¿no? Es un puesto importante, y después lo conocemos en México, entre otras cosas, porque fue profesor en la Universidad Nacional, y porque tradujo El Capital, digamos, la gran traducción del Capital de Wenceslao Roses, que después va a estar sujeta a una gran disputa. Una gran serie de revisiones, incluso hace poco tiempo se volvió a editar una nueva reedición, digamos, una corrección. Una corrección, exacto. Una figura muy importante, menos llamativa y con menos reflectores que la de Sánchez Vázquez, por ejemplo. ¿no? Está bien señalado ahí, pero que es central para la construcción de la cultura, ¿no? Es un hombre muy de sombra, ¿no? Sin mucho reflector. Sin mucho reflector. Sí, sin duda en una acción más militante, por así decirlo, claro. ¿no? Sí, o sea, no podríamos entender muchas, incluso no podríamos leer muchas de las obras en español de los clásicos marxistas sin la colaboración de Wenceslao, ¿no? A pesar de que él era un estudioso de las culturas griegas y romanas. Abogado. Exacto. Su gran, bueno, no sé si su gran, pero su fundamental aportación al movimiento de izquierda inició con las traducciones, ¿no? Claro, sí, entre ellas este libro de compilado que se llama Biografía del Partido Comunista, del Manifiesto del Partido. La ideología alemana completa. Toda lo que conocemos como la ideología alemana, que se editaba sobre todo en Pueblos Unidos en Uruguay y en ediciones de cultura popular en México, era obra de Wenceslao, ¿no? Entonces, bueno, pues es una figura central para entender la cultura comunista de este país y de América Latina. Claro. ¿Qué otro texto quisieras comentar, Jaime? A mí me interesaría mucho comentar tanto el texto de Modonesi y el texto de Yáñez, ¿no? El texto de Yáñez me parece que es una síntesis muy pertinente sobre la renovación del marxismo que se habla a partir del movimiento del 68, de la crítica de la ideología de la Revolución Mexicana, claro. Y de la renovación teórica que está ocurriendo en Europa Occidental, de la cual los mexicanos no son necesariamente originales en su totalidad, cogen los aportes de Gramsci y de Althusser sobre todo, pero que se colocan en una situación muy específica, muy concreta, como la situación mexicana, claro. Como son todas las situaciones, de hecho, pues, ¿no? Pero que comparten algunas dimensiones, pero que están muy alejadas de otras. Y a partir de figuras como Roger Bartra, como Enrique Semo, como Carlos Pereira, como Arnaldo Córdoba, creo que hay una interesante renovación del discurso marxista en distintos ámbitos, ¿no? En la filosofía, en la historia. Creo que el texto de Yáñez
hace bien en recuperar esas dos grandes articulaciones, que son Gramsci y Althusser, para problematizar el marxismo después de los años 60, ¿no? Que es una corriente muy vital, mucha producción, a pesar de que el tiempo pues, no es más de 15 años, no son más de 15 años en realidad, 20 quizá, pero que son muy álgidos y de mucha intensidad en la producción, ¿no? Y bueno, y ya después lo va a recoger esto de manera mucho más extendida en su libro sobre la historia del marxismo en México, ¿no? Yo diré eso del primero, no sé si tú quieres comentar algo de ese. No, me parece que es una reconstrucción histórica muy, muy detallada, a pesar de que se queda en el margen de la historia de la reconstrucción. Puede haber ciertos acercamientos a una interpretación de ciertos momentos de la izquierda, pero el valor de ese texto, desde mi punto de vista, a pesar de que es corto, es que esta reconstrucción, a partir justo de las dos figuras que tú comentabas, que son Althusser y Gramsci, y el papel que jugaron en los intelectuales, esas dos figuras en los intelectuales mexicanos, ¿no? A mí me parece muy, muy sugerente ese texto de Carlos Illades como para los que estamos interesados justo en esas décadas de renovación o de crisis del marxismo. Claro, que venían de la mano. Exacto. Para entrar a la discusión. Claro, y se toca ahí con un tema que el propio Illades ha trabajado con otro texto que digamos, podemos comentar brevemente, que es el de Sofía Rodríguez y el de Concheiro, que es las editoriales, el conjunto de esfuerzos editoriales a partir de revistas, ¿no? Gran parte de la renovación, que no es el tema central de Rodríguez y de Concheiro, pero gran parte de esa renovación acontece en las revistas, ¿no? Por supuesto, las revistas existen desde antes, algunas son muy buenas, otras son muy malas, pero en los años 60, con la Fundación de Historia y Sociedad, con la Fundación de Dialéctica, de Cuadernos Políticos, tenemos una renovación. Ojo, no todas las revistas son renovadoras, ¿no? Claro. Existen revistas como Estrategia, que son una versión muy clásica, ¿no? Muy prosoviética. Historia y Sociedad de la primera época es muy cercana también a esa vertiente, no la segunda, y un par de esfuerzos que acabarán pronto, ¿no? El caso de Cuadernos Políticos en 89, 90, con la caída del muro de Berlín. Dialéctica se mantendrá, desgraciadamente ha desaparecido ya, y que también, digamos, volvemos a lo mismo, ¿no? Son muy efímeras en el sentido de que la temporalidad no es tan grande, no estamos hablando de revistas de 30 o 40 años. Claro. ¿No? Sorprende la escasez de estudios, salvo el de Illades y un par más, sorprende la escasez de estudios. Si lo comparamos, por ejemplo, con revistas mucho más efímeras como Pasado y Presente, tienen mucho más estudios sobre la revista que el número de la revista, ¿no? Está sobreestudiada, es decir, hay la revista argentina, que, por ejemplo, estas revistas que duraron alrededor de 15, 16 años y que concentraron en una época mucho más rica y mucho más intensa, ¿no? Justo a eso iba, que son revistas que nos enseñan debates de épocas, de conflictos, de relaciones, donde había, por ejemplo, Historia y Sociedad en su número dedicado a 1968, ¿no? La reconstrucción que hace, no me acuerdo quién la coordina, pero es importantísima, ¿no? O los debates que se dan entre otras revistas, o sea, a mí me parece, como tú lo mencionas, que se ha estudiado muy poco, pero que si le rascamos un poco, ahí hay mucha de esta historia del comunismo que impactó en la cultura mexicana. Claro. Sí, porque convocó esfuerzos de toda naturaleza, ¿no? Y no fue lo único, ¿no? El texto de John Lear sobre la LEAR, sobre la Liga de Escritores de Revolucionarios, pues es otra muestra, aunque aquí estamos en la primera mitad del siglo, es una muestra de cómo se conjuntan esfuerzos de todo tipo, ¿no? En este caso, la renovación no fue teórica, sino sobre todo artístico-política, ¿no? Es decir, el movimiento comunista en general tiene una beta artística a partir de la fundación de la LEAR, ¿no? Y de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, particularmente el grabado, me parece que es uno de los grandes aportes, no es el único, pero es uno de los grandes aportes, y que, insistimos, muestra la pluralidad del comunismo, porque así como la LEAR y los grabados de la LEAR fueron cercanos al Partido Comunista, después van a ser cercanos a Lombardo Toledo, ¿no? Claro. O al trotskismo, ¿no? Y muchos de ellos son figuras fundamentales y centrales de la cultura de este país, ¿no? Claro, sí, el texto de Lear va por ese sentido. Hay que decir que John Lear
es un investigador no inglés, me parece, Sí, sí, sí. americano, no sé, pero que siempre sus estudios se enmarcan en esta idea de los muralistas relacionados al comunismo en México. Y a mí me parece que en ese texto hay que tener algo bien en claro y que Lear lo ejemplifica muy bien, que si tenemos en cuenta que la cultura, ¿qué parte del comunismo está adentrado en la cultura nacional? En gran parte es por los artistas, Claro, ¿no? claro. En gran parte no se pueden entender sin los muralistas, sin los grabados del taller de gráfica popular, como tú decías, y como al mismo tiempo estos artistas, en los momentos más difíciles, oscuros, de la corriente comunista, del Partido Comunista, son quienes tratan de mantener a flote el movimiento, ¿no? Quienes mantienen a flote un poco el partido. Ejemplo de ello es que ellos hacen el Machete, Ellos fundan el Machete, que después va a ser el órgano oficial del Partido Comunista, ¿no? A mí me parece muy importante el texto de Lear en ese sentido. Sí, que en realidad es parte de una investigación más grande que está publicada en inglés, se llama Pintando la Revolución. Pintando la Revolución. Que es un texto. Recordemos que la Lear funda, además de... Bueno, los artistas habían fundado el Machete, después fundan la Liga, un periódico tan importante, tan lindo como es Frente a Frente, ¿no? que es su propio periódico y que impactan incluso transversalmente, porque en el transcurso de la historia, por ejemplo, uno puede ver películas de los años 40 o 50, es decir, filmes que empiezan con grabados del taller de la gráfica popular, y algunos de esas películas además tienen la participación en la elaboración del guion de José Revueltas, ¿no? Entonces, digamos, la propia dimensión técnica del capitalismo permite esa concentración por momentos muy específicos, ¿no? En algunas películas a la vez, pero que es sugerente pensar el impacto cultural que tiene, incluso de masas, que llega a tener esa parte de la cultura comunista, ¿no? Y que, como decías hace rato, pasó por los múltiples horizontes de la izquierda mexicana. Sí, ¿no? prácticamente todos, ¿no? Es decir, eran expulsados, reingresaban. Uno de pronto tiende a imaginar que las militancias eran muy porosas, porque pasan de un partido a otro, ¿no? No termina de imaginarse esa situación, ¿no? El caso de gran parte del taller de la gráfica popular, ellos están con Lombardo, ¿no? Y son parte de la fundación del Partido Popular. Claro. La ruptura que hay cuando Trotsky llega a México con el comunismo y Diego Rivera, por ejemplo. Que después reingresará. Exacto, ¿no? sí, es como dices, algo tan poroso, pero que al mismo tiempo contribuyó a ciertos desarrollos en muchos ámbitos, ¿no? Culturales y políticos. Creo que lo que ayuda mucho a entender el libro es que era una seña de identidad del comunismo, ¿no? Por eso es parte de la cultura política, porque confluían un número importante, o sea, anudaban un número importante de elementos que permitían identificar a la gente, ¿no? Y por eso podían pasar de un partido a otro, podían estar en un gran espectro que era la izquierda mexicana. No olvidemos que la Revolución Mexicana hasta los años 60 era la ideología que marcaba el ritmo. Claro. Marcaba el ritmo. Entonces lo que tenemos aquí son variantes, intentos de seguirla o intentos de romper con ella. Sí. En ese sentido, bueno, la figura de Lombardo o las figuras o los esfuerzos, por ejemplo, el texto de Rivera Mir sobre la editorial popular, ¿no? Que es un gran esfuerzo cruzado entre un horizonte de época mundial que se adhiera a la Unión Soviética y los problemas locales. Claro, que es también interesantísimo revisar la editorial popular, que después se cambiará de nombre a Fondo de Cultura Popular, porque, o sea, las publicaciones que se hacían en un editorial del partido no eran fortuitas, ¿no? Claro. Entonces, si están leyendo algo, es porque en el debate político, en el debate material, se tenía la necesidad de entrar en ciertos temas, en ciertos autores. Y así como no se han estudiado las revistas mexicanas, como ejemplificabas con pasado y presente, me parece que esfuerzos como la editorial popular también se han quedado un poco rezagados en cuanto a sus estudios, ¿no? Y que si lo revisamos, tan solo el número de publicaciones que se hicieron es riquísimo para hacer una cronología, ¿no? Y así podemos ir viendo qué se leía en cada momento. Claro. Bueno, a mí me gustaría, pues ya estamos alargándonos un poco, cerrar el comentario antes
de pasar a lo que creemos son ausencias, comentar dos textos en dos periodos distintos, el de Víctor y Lázaro Heifetz, que habla sobre los años 20, y el de Massimo Modolesi, que habla de los 70s y 80s. Lo quiero comentar juntos por dos razones, porque estos textos nos demuestran la influencia de masas que tuvo en algún momento el partido, ¿no? En los años 20, el texto de los Heifetz, de los dos Heifetz, es un texto maravilloso porque nos permite reconstruir en el escenario post-revolucionario, cuando todavía el olor a pólvora es fuerte, cuando se siguen ajustando cuentas entre la élite que después va a fundar el Estado, que está fundando el Estado, la permeabilidad de las ideas socialistas, ¿no? Existen gobernadores, diputados, constituyentes, mucha gente que gira en torno a un espectro muy amplio que es el comunismo, el socialismo, ¿no? Claro. Creo que el texto de los jefes es maravilloso por eso, porque nos presenta esa influencia, además es que es una influencia de época y que también responde a la dimensión post-revolucionaria. En cambio, el texto de Modolesi nos habla de una izquierda que busca hacer de masas, que en gran medida empieza a hacerlo, pero que entra en crisis, ¿no? Creo que son dos extremos de una situación que entre los 30 y los 70, incluso los 80, es decir, alrededor de 50 años, el Partido Comunista pues, es una fuerza minoritaria. Sí, claro. Y estos dos textos demuestran cómo el partido llegó a aspirar a ser conscientemente y decididamente una fuerza con mucha influencia. Claro, y así como mencionaba hace rato con lo de la LEAR, que muchos de los artistas mantuvieron a flote el movimiento, el texto de los Heifetz a mí me parece fundamental porque nos muestra cómo el lado campesino del movimiento comunista fue el lado fuerte del movimiento, ¿no? Si bien el proletariado, y en un sentido más específico, los obreros estaban muchas veces en esta relación corporativa con el Estado nacido de la Revolución. Muchos de los sectores campesinos independientes tenían al Partido Comunista como ese partido, o sea, donde se aglutinaban ellos, ¿no? Y tal es el ejemplo que después antes de 1940, en 1940, con el Congreso Extraordinario del Partido, Dionisio Encinas toma la dirección del partido, viniendo del movimiento comunista, campesino del norte del país, ¿no? A mí me parece, entre otras cosas, fundamental el trabajo de Heifetz en ese sentido. Y, como dices, el de Máximo, situando la crisis de la izquierda mexicana, aunque yo me atrevería a decir que Máximo plantea casi que la izquierda mexicana siempre estuvo en crisis. Sí. Ahí es otro punto de debate que la lectura del libro nos puede abrir. Claro, y hay que preguntar si no hay otra manera de vivir que no sea en la crisis, ¿no? Justamente con lo que decías del movimiento campesino, me parece que podemos empezar a hablar de las ausencias, ¿no? Digamos, de lo que faltaría de hacer, más que de las ausencias, porque escribirle un texto que tenga todo, pues no hay que escribir uno lo que quiere que tenga un libro, ¿no? Creo que una de las cosas que hay que investigar es la presencia del movimiento campesino en un partido con un discurso obrerista. Pensemos, los años 20 son básicamente los años de la radicalidad del movimiento en el campo, ¿no? Claro. Es decir, centralmente, aunque hay radicalidad en la ciudad también. Pero claro, cuando el conjunto obrero queda atrapado en la camisa de fuerza del corporativismo estatal, la salida es el movimiento campesino, la figura de Dionisio Encinas, como tú lo decías, pero también en el proceso, en la caída del estalinismo de Chichimeca, como le llamaba, revueltas, ¿no? En los años 60, cuando Martínez Verdugo y toda esta gente viene a intentar renovar el partido, nuevamente son los campesinos los que tienen la centralidad, ¿no? Pensemos en la experiencia del Frente Electoral del Pueblo, donde el candidato en el año 64, el candidato es Ramón Danzos Palomino, que es otro dirigente campesino. Claro, ¿no? Claro. Es decir, creo que ahí falta un estudio, ya hay algo en nuestros textos, falta algo sobre la presencia del movimiento estudiantil, ¿no? Tú mencionabas ahora el dossier, el suplemento de Historia Social, que es del año 66, donde ya está planteando la necesidad de la reforma universitaria, la revista dirigida por Enrique Semo, donde está Alberto Híjar, Boris Rosen, ¿no? Raquel Tibol. Creo que faltó en el texto una referencia al 68, ¿no? Claro. Una referencia obligada, ¿no? Al 68, ¿no? Yo serían esas la experiencia de los 60, las dos,
tanto de el Frente Electoral del Pueblo como del movimiento, el partido del movimiento estudiantil, ¿no? Sí, quizá también, no sé, si nos enfocamos un poco a esta idea de personajes y figuras, el movimiento comunista, no sé si llamarlo así, pero o los comunistas que se aglutinaron alrededor de José Revueltas, por ejemplo, ¿no? Queda un poco, bueno, no hay un texto que se preocupe por él. Y algo que me parece fundamental para hablar de la renovación del marxismo y esta crisis histórica, como primero lo dice Illades y después Moronesi en sus textos, sobre el papel que tuvo la reforma política y la idea de la unión de las izquierdas a finales, inicios de los 70s, 80s, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que yo pondría esos dos temas como una manera de contribuir a estas nuevas historias del comunismo. Bueno, pues creo que damos por como una invitación, ¿no?, a la lectura de Camaradas. Me parece que la mayor parte de los trabajos tienen un buen nivel de discusión, son textos bien escritos, son redondos la mayor parte de ellos. Se podrá hacer crítica de cada uno de ellos, y creo que es una nueva manera de trabajo, en donde uno ya no ocupa grandes periodos históricos para dar las grandes historias, sino que profundiza en elementos, ¿no? Creo que Claro. esa forma de trabajo es muy válida y es muy productiva, porque te permite matizar muchas cosas, ¿no? Sí. Y en el matiz pues se juega todo, ¿no? En el matiz se juegan muchas cosas. Bueno, pues Aldo, un gusto estar acá. Y agradecemos por supuesto al Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, donde estamos grabando el día de hoy, el lugar más adecuado para grabar sobre un libro de estas características. Bueno, pues los esperamos pronto y muchas gracias.